continuación va a hablar la doctora Beatriz González Giraldez. Como sabéis, ella es especialista también en genética de la epilepsia en la Fundación Jiménez Díaz. Sí, ya me están presionando. Buenos días a todos, que no es broma. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros a la organización y yo, si me lo permitís, voy a seguir en español, aunque solo sea por esta vez. Bueno, entonces, no nos vamos a solapar, el doctor Estriano y yo, porque he pensado un poco, era un tema un poquito libre, y me apeteció plantear un concepto que es el de la validez del fenotipado, ¿no? Como lo concebíamos clásicamente y cómo se concibe a la luz de los nuevos, del desarrollo y los nuevos conocimientos en el ámbito de la genética, que creo que han cambiado de necesidad, pero que lo seguimos mezclando en muchas ocasiones en la práctica clínica y no claramente se solapan. Como ya todos sabéis, la descripción de los primeros genes en epilepsia fue un proceso un tanto agónico y lento, pero bastante certero, porque procedía de descripciones fenotípicas muy detalladas, entidades muy bien definidas, con lo cual, una vez que se encontró la alteración genética en estas entidades, pues tenían una alta sensibilidad y bueno, pues era fácil deducir el papel que tenía esa alteración genética en ese contexto clínico. ¿Qué sucedió con el desarrollo y la implementación, sobre todo, bastante sistemática de estas nuevas técnicas de secuenciación masiva? Pues que de hecho una de las características que tienen y supuestamente una de las bondades para la aplicación en la práctica clínica es que no necesitamos conocer el fenotipo o tenerlo demasiado bien detallado, porque puedes hacer un abordaje libre de hipótesis, haces un barrido y bueno, pues lo que encuentras puede o no puede ser patológico. Y eso, aunque ha repercutido positivamente en una serie de aspectos, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, en el desarrollo de nuevos conceptos, ¿no?, de fisiopatogénicos, el conocimiento de nuevas formas de mutagénesis, en definitiva, en conocimiento. A la hora de hacer una traslación a la práctica clínica de todos estos hallazgos, pues este proceso no ha sido, en primera instancia, cuando menos en los primeros años, tan no sé si decir positiva o optimista como yo creo que todos esperábamos en parte. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que sobre todo, yo recuerdo un poco las primeras publicaciones a partir del 2011, 2012, 2013, en estos primeros años, no dejaban de bombardearnos con que un gen provocaba un fenotipo y luego pues en el mes siguiente o quizás muchas veces en la misma semana provocaba otro fenotipo y luego ya ampliábamos el espectro a las encefalopatías inclasificables, con lo cual nos encontramos con esta situación de una heterogeneidad clínica y genética que todos hemos asumido como una premisa. Las encefalopatías epilépticas precoces, por poner un ejemplo de este fenotipo, pues se caracterizan por una heterogeneidad clínica y genética y todos, bueno, pues asumimos que esta es la situación y que tenemos que convivir con ello. Pero han pasado años y han pasado cosas y yo creo que una revisión de la literatura y de cómo la leemos y cómo la interpretamos debería hacer plantear una serie de cuestiones. Algunas ya, yo por ejemplo ayer en varias sesiones vi que discutimos sobre esto, ¿no? Y la primera idea, y esto sin prejuicio de cuestionar que no haya una heterogeneidad genética y clínica en muchas entidades, que desde luego ya se está bien establecido, pero tan marcada hasta qué punto no está interfiriendo factores, un sesgo, por ejemplo, de selección. ¿Cómo seleccionamos los fenotipos, ¿no? Realmente no deja de ser una selección arbitraria. Cuando nosotros llamamos síndrome de West, es una entidad electroclínica y pretendemos hacer una superposición con una realidad biológica y que no necesariamente tienen que superponerse. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la lectura de que son heterogéneos, pero quizás no estemos seleccionando pues la diana fenotípica que realmente haría que viéramos menos heterogeneidad, quizás. Y esto ya cuando nos atenemos a síndromes electroclínicos bien definidos, partiendo de que tienen unos criterios estrictos y que nos atenemos a estos, síndrome de West o Tajara en el otro extremo. Pero es que además la literatura está plagada de unos cuantos conceptos ambiguos. Uno de ellos es cómo, cuando leemos la letra pequeña de algunos artículos como este, que es un trabajo internacional,
que nos habla de la base genética de este tipo concreto de entidad, que es en principio un síndrome clásico electroclínico, que es la epilepsia del lactante con crisis focales migratorias. Pero cuando vamos a la metodología y analizamos lo que es la descripción que requieren para seleccionar pacientes, pues realmente no se superpone y no se adapta al criterio electroclínico y a la definición del fenotipo original tal como lo concebimos. Con lo cual, al final, todos nos quedamos con la impresión de que esta entidad es francamente heterogénea genéticamente, pero es que la realidad es que los fenotipos que han incluido son heterogéneos porque no se han atenido a una definición estricta, ¿vale? Entonces, yo sí creo que en parte toda esta marabunta de heterogeneidad que vemos parte de un error de concepto y de la selección de los fenotipos y de la descripción detallada de los mismos. Para empezar, es una selección de 135 pacientes y bueno, esta entidad, yo desde que he empezado en el mundo de la epilepsia, es francamente rara si nos atenemos a la descripción original. Ya esto molesta un poco, después empiezan a encontrar espasmos, que no es un síntoma típico tampoco de esta entidad. Hay que ser críticos con la literatura, en definitiva, y no creernos tampoco todo lo que leamos, ¿eh? Hay que saber qué tenemos que escoger y qué no. Y bueno, y esto es otro ejemplo, ¿no? La definición de fenotipos de novo, que le llamo yo, en vez de genes de novo, fenotipos de novo. Los espasmos infantiles es un tipo de crisis, pero bueno, pues como entidad sindrómica en la que tenemos que pretender encontrar una situación homogénea desde el punto de vista etiológico, pues es bastante presuntuoso. Y de hecho, pues bastantes veces nos centramos en este abordaje fenotípico que yo llamo centroepiléptico, ¿no? Vemos la epilepsia y en función de este rasgo clínico pretendemos hacer grupos. Pero ayer presentaron una serie aquí, García Peñas, de Fox One, ¿no? Y yo estaba sentada con una compañera que dijo, pero entonces, ¿para qué vale? ¿Para qué vale esto de la genética? Porque estos pacientes tenían espasmos, crisis tónicas, fenotipos epilépticos bastante variables, pero sí tenían una serie de características, en cambio, no epilépticas, que eran muy homogéneas, la microcefalia, el trastorno del movimiento. Entonces, quizás no estamos apuntando en la diana, estamos desenfocándonos de cuáles son el fenotipo que nos podría dar otra visión bastante más homogénea, quizás. Y bueno, pues cómo resolver esto ya se está desarrollando, a pesar de que estos últimos artículos todavía son recientes. Yo creo que todavía nos cuesta renunciar a esos síndromes electroclínicos clásicos, ¿no? Y pretender encajar ahí las situaciones, pero sí es cierto que ya en los últimos años se está planteando una nueva clasificación de estas encefalopatías desde el defecto genético. Este concepto ya lleva definido muchos años en el ámbito de la genética en general. Se llama fenotipado inverso y bueno, pues es la estrategia a partir de la cual intentas redefinir o delinear incluso nuevos fenotipos, pero específicamente a partir del defecto genético, ¿no? Sería un fenotipado libre de hipótesis en el que simplemente observas en qué consiste la realidad a partir de algo que es fehaciente como es el defecto genético. Y pues con esta estrategia se están desarrollando la descripción de nuevos síndromes o nuevas entidades clínicas, algunas con mayor definición y otras con menos en este momento, y también contribuye al refinamiento fenotípico de entidades clínicas o síndromes previamente conocidos. Ha sido bastante efectiva esta estrategia en este ámbito concreto, partiendo de pacientes con un Dravet negativo inicialmente, considerados como tal, pues se han descrito numerosas alteraciones genéticas que después pues, han permitido una evaluación retrospectiva de esos fenotipos, no solo para definir nuevas entidades, sino para redefinir también, como decía, refinar el fenotipo de entidades previas. En este caso sería el Dravet, que ya no es tan heterogéneo fenotípicamente, si distinguimos que los otros genes en realidad dan lugar a cuadros parecidos, pero no síndrome de Dravet, y que tenemos que abandonar esa conceptualización tan estricta, ¿no?
Y algunas de estas entidades son reconocibles. Este caso lo he presentado en varias ocasiones y lo voy a pasar rápidamente, pero la verdad es que para mí fue un aprendizaje e intento recordarlo en la práctica clínica. Una mujer adulta de lo poco que sabemos y que deducimos en la clínica es que empezó a los 6 meses, que tenía crisis focales que se acumulaban, muchas veces las hacía crisis en clústeres, con fiebre y sin fiebre, y que llegó a tener periodos libres de crisis de hasta 7 años. Ahora tiene, como os digo, 23, tiene un retraso psicomotor leve, sobre todo predominan alteraciones conductuales y no tiene las pruebas complementarias nada que sea relevante para el caso. Bueno, intuimos que era una encefalopatía epiléptica, se hizo en el contexto de en el laboratorio, en un proyecto de investigación, un panel genético que salió negativo. Pero la sospecha que teníamos en ese momento pues ya era que esto se parecía mucho a una epilepsia por PCDH19 y pues en esa condición lo que hicimos es irnos del panel un poco a la inversa, a la RAI, y encontramos que tenía una deleción completa de uno de los alelos, ¿no? Entonces, para nosotros como clínicos, aunque hablemos de encefalopatía o epilepsia por PCDH19, sigue siendo necesario y yo creo que lo va a seguir siendo siempre. No vemos genes, vemos pacientes, es el reconocimiento de los fenotipos clínicos a los que nos estamos enfrentando. Porque aunque sea libre de hipótesis la aplicación de test genéticos, si resultan negativos, como decía Pasquale, pues no tienen por qué ser negativos, pueden ser que haya otras alteraciones genéticas o que sea incluso en ese mismo gen un tipo de defecto que no podemos detectar con esa técnica. No me voy a parar aquí, que vamos muy mal de tiempo y todos lo conocéis, era a propósito del caso y simplemente acabo ya. Pues con esta diapositiva que ilustra, igual que ha pasado con PCDH19, realmente estamos hablando de que han pasado 11 años desde el reconocimiento de PCDH19 relacionado con una entidad clínica y ha tardado tiempo en definirse el fenotipo como tal, abandonando aquella dicotomía inicial de si también daba síndrome de Dravet o epilepsia focal y retraso en mujeres. Y pues muchas de estas entidades que se están abordando ya desde la alteración genética, sin presunción de fenotipo, yo creo que las veremos en los próximos años y aprenderemos a reconocer nuevas formas sindrómicas, ¿no? Y esto es todo. Gracias.